Hola, queridos estudiosos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente soy yo, Eduardo Castaño, el docente asignado para esta clase. Y nada, les doy la bienvenida a esta segunda videoclase que tendremos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura organizacional y esta cómo es aplicada digamos, en la organización desde su rol desde gerente, como gerente de talento humano en las compañías. Entonces, eh, voy a presentarles la presentación que tengo preparada el día de hoy. Entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es cultura organizacional. El objetivo principal es conocer qué es la cultura organizacional y sus diferentes metodologías internas, así como el impacto que ésta tiene en la organización. Entonces, primero vamos a empezar con la definición de qué es cultura organizacional. Cultura organizacional es el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y valores que cada uno de los recursos humanos imprime en la organización. La cultura organizacional se puede encontrar, digamos que referencias culturales en toda la diversidad de manifestaciones tales como el folclore, el idioma o la comida. Así, desde esa perspectiva, la cultura ha sido normalmente abordada desde campos como la antropología o la sociología, y sin embargo, otras disciplinas y áreas del conocimiento empezaron a interesarse por esta, ampliando su campo de aplicación a otros aspectos sociales y económicos asociados a valores y creencias específicas que influirían en nuestro comportamiento y diferencian a personas de distintas procedencias y territorios, especialmente en el campo de las organizaciones y mediante los elementos simbólicos de la cultura, la organización y sus miembros establecen procesos de identidad y crecimiento cultural interno. Entonces, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional, digamos que es, digamos que la esencia digamos, de una organización en específico. Todas las organizaciones, digamos que tienen una cultura diferente, así como todos los países y todas las, digamos que subregiones que hay en cada país es diferente a otra, las organizaciones también. Cada organización es muy diferente. Entonces, por ejemplo, vemos el ejemplo de, no sé, de Google, que es una organización que está 100% enfocada a la innovación y a la creatividad. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado que en Google, por ejemplo, hay hamacas para que la gente tome una siesta, por ejemplo, hay salones de juegos, salones de esparcimiento dentro de su jornada laboral, porque digamos que lo que les interesa a Google no es que las personas que trabajan allí estén 100%, digamos que enfocadas en su labor, digamos que macro, ¿sí? O su objetivo principal no es, digamos, la productividad en sí, sino lo que ellos también buscan es que las personas que están dentro de la compañía generen procesos nuevos y procesos totalmente diferentes. Y por esto, digamos que brindan tanto espacio a sus empleados de que ellos puedan, digamos que hacer de su jornada laboral un juego y esto, digamos que ayude a que la esencia de Google, pues sea, digamos que impactar en el mercado con diferentes productos. Hay organizaciones, por ejemplo, en las que uno trabaja y son organizaciones muy rígidas que tú tienes que estar sentado, digamos, en el puesto de trabajo las 8 horas o 9 horas que trabajas diario y no te puedes parar de allí. Sí, digamos que son culturas muy diferentes, pero que apuntan a objetivos organizacionales muy diferentes también. Recuerden que la cultura organizacional es muy enfocada o va muy directa a cómo es, digamos, a las estrategias empresariales de la organización. Si una organización, por ejemplo, uno de sus objetivos es la innovación y la creatividad, pues entonces digamos que, y, por ejemplo sus empleados no pueden ni pararse a ir al baño, sí, digamos que es algo muy rígido, una organización muy rígida, digamos que están, digamos que sus valores y su cultura chocan. ¿Por qué? Porque digamos que su cultura es a una empresa muy rígida, a una empresa muy plana, pero sus objetivos pues son objetivos organizacionales que son ya, digamos, más caminos a la innovación y a la creatividad. Entonces, digamos que ahí están chocando mucho, porque cuando una persona, recuerden que la creatividad y la innovación, si son procesos muy rígidos, pues digamos que esto no permite que la organización, pues digamos que se abra a ideas nuevas, a que la gente proponga cosas diferentes, porque digamos que no tienen tiempo y no encuentran la manera de comunicación, digamos, eh, externa o la comunicación interna con sus propios jefes y con la gerencia. ¿Sí? Entonces digamos que son procesos muy diferentes, perdón, son culturas muy diferentes que obviamente una organización tiene que establecer y esa se establece cuando define digamos que los valores y los objetivos empresariales. ¿Qué es la cultura organizacional entonces? La cultura de una empresa no es permanente ni rígida, sino que va cambiando constantemente. Si no hay cambios y es rígida, le costará adaptarse a las exigencias del mercado.
Entonces, nada, digamos que lo que les decía, cuando una cultura organizacional es muy rígida, por ejemplo, hay empresas que tienen culturas que son muy, digamos que van desde sus inicios hace, no sé, 20 años, 30 años, aún siguen, digamos que esta cultura permaneciendo dentro dentro de la compañía, pues son empresas que al fin y al cabo no van a tener talento nuevo que vengan y digamos que propongan cosas diferentes. El talento nuevo que venga a esas organizaciones que son muy rígidas y digamos que no se han adaptado eh, a las tendencias nuevas del mercado, pues simplemente tienden a salir del mercado. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes que lleguen, por ejemplo, a trabajar aquí en esa organización, pues simplemente van a ver esta empresa como un escampadero, como coloquialmente lo llamamos, y cuando requiera o cuando adquiera la experiencia profesional que ya digamos que es necesaria para poder estar en una organización mucho más grande y mucho más diferente, pues simplemente esa persona se va a ir. Entonces digamos que no motivan tampoco a las personas que están dentro de la compañía a que, a que crezcan como organización y a que digamos a que se desarrollen también como cultura interna. Entonces es importante que las personas que trabajan dentro de la compañía también vayan adaptando, ¿sí? Digamos que las nuevas tendencias del mercado y que la compañía vea la necesidad de que tiene que cambiar, de que la compañía debe modificar, digamos, sus valores empresariales para poder que las personas que trabajan dentro de ella no, digamos que no se aburran y no salgan, digamos, tan rápido de la compañía y más bien propongan ideas innovadoras para que la organización, pues, digamos que tenga un nuevo enfoque. Las funciones de la cultura organizacional, entonces, pues, se las voy a mencionar. La primera es integra a la comunidad. Entonces, cuando una cultura organizacional, digamos que es amplia, es una cultura que promueve el cambio, que promueve, digamos, diferentes profesiones, diferentes, digamos que relacionamientos, pues integra a la comunidad. ¿Por qué? Porque siempre van a encontrar, digamos que personas que ayuden a que otras personas puedan crecer dentro de la compañía, a que sean personas de que a la hora del almuerzo, pues digamos que se integren mucho más, a la hora, por ejemplo, de trabajar en equipo, pues entonces las ideas las cojan mucho más fácil y puedan, digamos que estar más encaminados hacia esa integración que se requiere para poder que haya una comunicación mucho más asertiva y los procesos pues sean mucho más, digamos que mucho más lineales, ¿sí? La segunda es motiva o limita las políticas internas. Entonces, cuando la organización, digamos, fue creada, hay ciertas políticas que se establecieron, ¿sí? Desde el principio. Y digamos que cuando las políticas también son absorbidas por la cultura organizacional, lo que hacen las personas es ir trabajando a medida que pasan los proyectos y que pasa el tiempo y acoplándose a la cultura y a las políticas internas de la organización. Digamos que cuando una persona conoce muy bien digamos que las políticas internas, pues entonces digamos que se acopla mucho más fácil a lo que es el deber ser de la organización y digamos que a enfocar su trabajo sin dejar a un lado cómo es, digamos que el deber ser de la organización. La tercera es que crea diferenciación en el mercado y su competencia. Entonces, pues como lo dije en un principio, cada organización es diferente, cada organización es un mundo diferente y las personas que trabajan dentro de la organización hacen ese mundo que sea diferente y sea, digamos que atractivo en el mercado. Por ejemplo, todos desearíamos trabajar en Google. ¿Por qué? Porque pues lo que les contaba, digamos que tienen espacios de esparcimiento. Cuando una persona propone ideas diferentes, digamos que crea un ambiente laboral mucho más diferente. Por ejemplo, les cuento, cuando yo trabajé en Alpina, yo era coordinador de mejoramiento continuo y digamos que ese rol no se había, digamos, quedado en la organización y lo que pasó es que el gerente, digamos que quería que las personas que estaban dentro de la compañía pues se involucraran mucho más en el cambio y en el mejoramiento continuo de los procesos. Entonces, pues se creó, digamos que este área de mejoramiento continuo y lo que hacían las personas era que proponían acciones de mejora para sus procesos internos. Entonces recuerden que esos procesos internos, las personas que trabajan en ellos son los que más lo conocen, son las personas que dicen, no, pero es que acá hay una falla, aquí podríamos cambiar esto, aquí podríamos cambiar lo otro. Entonces, digamos que simplemente hacía falta era centralizar, digamos, esas ideas para poder que las personas participaran em, mucho más activas en este tipo de procesos, ¿sí? En este tipo de cambios. La cultura organizacional, digamos que de Alpina fue cambiando porque las personas empezaron a ver que los cambios que ellos proponían, pues empezaron a implementar. Entonces,
digamos que alpina en esa época, eh, estoy hablando de hace unos 8 años más o menos, en esa época, 8 o 9 años, en esa época, pues entonces las personas empezaron a proponer mucho más ideas y a medida que pasaban los procesos y pasaban, digamos que las acciones a ejecutarse, pues las personas empezaban a proponer ideas mucho más diferentes, mucho más impactantes en el mercado, ¿vale? Entonces, eso es importante porque las empresas, digamos que pueden empezar a cambiar su cultura organizacional si tienen en cuenta de que las personas, digamos que son el motor principal y son las que ayudan también a cambiar, digamos que ese tipo de cultura dentro de la compañía. Entonces, ¿por qué va a ser diferente y por qué va a ser competitivo? Por lo mismo, porque las personas que están dentro de la compañía generan procesos diferentes, crean diferentes ideas, son las personas que digamos que están involucradas en las tendencias actuales del mercado porque también son consumidores y ayudan a proponer, digamos, diferentes metodologías y diferentes productos o servicios dentro de la organización. El siguiente, el cuarto paso es adapta e integra a todo el personal, lo que les contaba al principio. Digamos que todo el personal se va adaptando a la nueva cultura organizacional de la empresa. Por ejemplo, cuando uno llega, también me pasó el caso de que yo trabajé en una empresa que su cultura era enfocada a la innovación. Entonces eran personas que proponían todos los días cosas diferentes para trabajar. Las personas, digamos que trabajaban entre áreas. La puerta del gerente, por ejemplo, siempre estaba abierta y el gerente se sentaba a almorzar con las personas, por ejemplo, con los analistas o con los operarios. Entonces, digamos que era una empresa que su cultura era muy diferente, era muy abierta. Y cuando cambié de organización, me di cuenta que esta organización, pues digamos que su cultura era mucho más cerrada, el gerente era intocable, nadie lo podía saludar, nadie podía hacer nada, pues porque era el gerente, entonces todo el mundo le tenía mucho respeto, igual que digamos que los directivos de la organización, entonces uno solo se sentaba digamos que con los mismos cargos, ¿sí? Entonces digamos que era una cultura que no promovía mucho esa comunicación abierta, entonces limitaba mucho a la hora de yo poder proponer, porque si yo propongo a mi jefe, pues mi jefe también se va a quedar, digamos que cerrado o con la boca cerrada, pues porque digamos que le va a dar mucho miedo ese contacto con la alta gerencia de la organización. El quinto paso es que establecen criterios y reglas para mejorar el desempeño. Entonces, lo que les contaba, si es una comunicación abierta, sí o sí yo voy a estar, digamos que atento a poder cambiar constantemente y a poder trabajar con personas que conocen mucho la organización y que me van a abrir a mí las puertas para poder, digamos que, proponer cosas diferentes y proponer, digamos que, unificación de criterios, unificación de ideas para generar proyectos mucho más macro. ¿Vale? ¿Esto qué pasa? Pues yo aumento mi desempeño como empleado, aumento el desempeño a mi equipo de trabajo y aumento el desempeño de la organización porque estoy estableciendo nuevas cosas, nuevas ideas que pueden salir al mercado. ¿Vale? No solamente, ojo, no estamos hablando solamente de productos y servicios, también puedo cambiar procesos internos que me ayuden a mí a ser más productivo, más eficiente dentro de la compañía. ¿Vale? En sus procesos. El sexto paso es controlar y modelar a los empleados. Entonces yo con la cultura organizacional, digamos que controlo a los empleados y los modelo para que ellos puedan, digamos que acoplarse a mi cultura interna y ellos puedan, digamos que proponer las ideas y no, digamos que no salirse, ¿sí? Muy fuera de lo que yo o de que lo que la compañía es, de la esencia de la compañía. Entonces yo moldeo a mis trabajadores para que trabajen en la cultura, para que si es una cultura si es una cultura, por ejemplo, abierta, entonces ellos puedan proponer ideas, no les dé miedo, digamos, el trato con los gerentes, no les dé miedo el trato con sus jefes o con sus superiores y pueda tener como esa relación abierta entre las áreas también. El séptimo es que enseña a los empleados a actuar frente a situaciones no comunes. Entonces, lo que yo les contaba, por ejemplo, para mí no era común llegar de una empresa con cultura cerrada a una empresa con cultura abierta. Entonces, para mí fue un cambio poder, digamos que tener un relacionamiento mucho más amplio y mucho más directo con el gerente de la organización. Entonces yo, por ejemplo, en ese momento estaba haciendo mi maestría, entonces yo proponía ideas diferentes, al gerente le gustaba y digamos que me contactaba con personas claves para poder, digamos que hacer y ejecutar esa idea que yo estaba proponiendo. Entonces digamos que es importante esto porque las personas, pues digamos que se enfrentan a situaciones digamos que nunca han vivido y que a la hora de verlas, pues son acciones muy interesantes que ellos pueden, digamos que implementar en otras organizaciones. Cuando pasé otra vez a la cultura cerrada, pues para mí fue un choque ver al gerente como una persona intocable
y digamos que ahí se limitó mucho el tema de proponer ideas, de proponer acciones de mejora, de proponer, digamos, productos o servicios nuevos, o por ejemplo, de la oportunidad de yo poder trabajar en un área específica que yo tuviera conocimiento para poder, digamos que, hacer un análisis de reingeniería, por ejemplo, que soy ingeniero, ¿sí? Entonces, digamos que son esas cosas que los empleados deben, digamos que deben asumir. Cuando una cultura organizacional va, digamos, a implementarse en la compañía, es importante que desde la cabeza principal hasta la cabeza, digamos, más del escalón más bajo del organigrama, tengan consciente de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. El octavo paso es que establece parámetros de conducta, lo que les contaba. Entonces, por ejemplo, si es una organización abierta, entonces ellos saben muy bien a quién dirigirse, a quién no. Sí, en el caso de la abierta, pues digamos que es más bien a quién dirigirse, sí, en cualquier espacio, obviamente, y digamos que las ideas todas son escuchadas y son tomadas en cuenta, o por lo menos son escuchadas para poder acomodarlas a la necesidad actual de la empresa. ¿Vale? O por ejemplo, cuando es una cultura cerrada, pues entonces lo que yo hago es, digamos que limitarme con quién tengo que hablar y con quién no. ¿Listo? Por ejemplo, cuando es una cultura también, es una cultura organizacional muy cerrada, pues digamos que las áreas son muy celosas con la información. Entonces, digamos que aquí lo que pasa es que no hay, digamos que retroalimentación constante y la información que se está, digamos, mostrando, pues no es la adecuada para poder, digamos que, proponer cosas diferentes en la organización. El noveno paso es que define los límites y establece diferencia con otras compañías. Entonces, lo que les contaba es un factor diferenciador porque la cultura es la esencia de la organización. Entonces, por ejemplo, Google es una empresa que todo el mundo quiere ir, sí, digamos que es diferente porque crea productos diferentes, porque crea productos nuevos, productos novedosos, sí, digamos que la información que ellos manejan es abierta. De hecho, ustedes pueden consultar en Internet cómo funcionan sus procesos de reclutamiento, cómo funcionan sus procesos de selección, cómo sus procesos de capacitación, etcétera. Entonces, digamos que es una empresa que sin embargo, a pesar digamos que de su esencia, permite que todo mundo pueda ver la información que ellos tienen y cómo la manejan, pero muy pocas organizaciones, digamos que quieren hacerlo porque es costoso también. Cuando una persona, digamos, está muy motivada, pues entonces también exige, y cuando propone cosas diferentes, pues también exige, digamos, una retribución monetaria a cambio, ¿sí? Pero entonces recuerden que aquí también hay un tema muy grande de salario emocional. Entonces pues digamos que ahí también es como el equilibrio entre el salario económico y el salario emocional para que las personas digamos que sientan ese apoyo y no simplemente de que yo propongo, yo propongo, yo propongo, pero pues yo no recibo nada a cambio. Eso también digamos aburre a las personas y no les gusta mucho y también eso es digamos importante para poder digamos que ser un factor diferenciador frente a la competencia. Y el décimo punto es que transmite sentido de pertenencia e identidad. Entonces, cuando ustedes han visto que hay organizaciones que las personas llegan a ver las organizaciones como si fuera una secta o no sé, una comunidad religiosa, ¿sí? Sin tocar el tema de religión acá, cuando la cultura organizacional es muy fuerte, las personas aman esa cultura organizacional y la transmiten en todo, digamos que en todo su sentido. Yo trabajé también en una organización que, por ejemplo, tenía himno, su cultura organizacional era, por ejemplo, que hablaba todo mundo con todo mundo, habían unos bailes específicos, sí, digamos que entonces son esas organizaciones que permiten que uno se desarrolle también como persona y uno la transmita todos los días, que uno no le dé pereza ir a trabajar, que uno no le dé pereza estar, digamos, con el jefe sentado a la hora del almuerzo, que a uno no le dé pereza estar con otras personas de diferentes áreas. Sí, entonces digamos que es esa cultura, ese sentido de pertenencia, identidad que las personas adquieren cuando la organización de verdad transmite, digamos que cosas positivas y las personas pues digamos que aman hacer aman hacer este tipo de trabajos porque se sienten apoyados constantemente. Entonces, ¿cómo se gestiona el cambio de la cultura organizacional? El primer paso para poder cambiar la cultura organizacional de una organización, pues es primero definir el propósito y las metas organizacionales, lo que les contaba. Entonces, el propósito mío es, por ejemplo, el propósito de Google es brindar información y productos, digamos, innovadores al mercado, ¿sí? Y las metas organizacionales de Google, pues no me las sé ahora, pero vamos a imaginar. Entonces, pueden ser, por ejemplo, el respeto, la innovación, la creatividad. ¿Vale? Y las metas de Google es, por ejemplo, ser la plataforma de búsqueda número uno a nivel internacional. Entonces, digamos que la meta de ellos está clara, está establecida y las personas cuando la conocen, digamos que se sienten em, responsables y se sienten, digamos que, mm, eh,
digamos, con la obligación de ayudar a la organización de que sea, de que cumplan estas metas, ¿vale? El segundo paso es analizar aspectos del personal y su desarrollo. Entonces, yo como, digamos que, con qué clase de personas yo trabajo, ¿sí? Digamos que cuáles son las personas más receptivas al cambio. Entonces, por ejemplo, ahí tema, habla un tema de millennials, de centennials, de generación X, de baby boomers, ¿sí? Entonces, cómo ellos, digamos que permiten el cambio en sus vidas. Recuerden que las personas cuando les hablan de cambio siempre, eh, muchas personas tienen la concepción de que si hay cambio, hay despido, hay disminución de salario, hay aumento de actividades, etcétera. Entonces lo que yo debo hacer es ellos cómo asimilan por ejemplo, este cambio que se podría avecinar en, dentro de la compañía. ¿Sí? Y su desarrollo. Entonces, ¿yo cómo hago para que las personas pues afronten este cambio mucho más, digamos que mucho más ameno? Entonces, por ejemplo, voy a empezar a hacer capacitaciones, voy a empezar, por ejemplo, a hacer assessment para que ellos vean que el cambio sí es bueno, para que ellos tengan presente que yo puedo contar con ellos como gerente para que el cambio de la organización pues, pueda, digamos que ser mucho más grande y mucho más llevadero. Establecen, el tercer paso es establecer cómo será el liderazgo interno. Entonces, hablar, por ejemplo, desde la gerencia hasta, por ejemplo, los cargos de coordinadores y supervisores, de cómo ellos deben, digamos, cambiar la forma de liderazgo. Recuerden que hay líderes que son muy, yo hago lo que yo digo y tienen que hacerlo así. Cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una cultura, implementar una cultura de innovación dentro de la compañía, digamos que eso es uno de los pilares que se tienen que romper. Yo como jefe debo ser un líder, yo como jefe debo apoyar las ideas que las personas me den, yo como jefe debo hablar con las personas para que propongan cosas diferentes, darles retos internos para que ellos se puedan, digamos que medir sus capacidades y puedan, digamos, crecer también internamente dentro de la compañía. Entonces, digamos que este tema de liderazgo es muy importante porque a pesar de que hay unas organizaciones que sí son enfocadas a la innovación y, por ejemplo, a la creatividad y a la cultura abierta, muchas personas no cambian su gestión de liderazgo y esto impide que los procesos también, digamos, que se acoplen. Entonces, toca hacer también una capacitación muy extensa de cómo yo hago para que el liderazgo dentro de mi compañía pues sea mucho más efectivo. El cuarto paso es definir cómo serán las interacciones con jefes, pares y compañeros. Entonces es exactamente eso lo que les estaba contando. Yo cómo me voy a relacionar con mi jefe, yo cómo me voy a relacionar, por ejemplo, con la persona que ocupa el mismo cargo que yo, pero está en otra área diferente. Yo cómo me relaciono con las personas que trabajan dentro de mi equipo. Sí, es importante establecer canales de comunicación, digamos que efectivos y la información, lo que yo les decía ahora, la información no esté cerrada ni sesgada por las áreas, sino que si yo, por ejemplo, soy una persona que trabaja en producción y quiero conocer, por ejemplo, temas de, no sé, de capacitación, de recursos humanos, etcétera, pues la organización a mí me facilite esto para yo poder cambiar y poder proponer cosas diferentes en mi área de trabajo y en áreas, digamos, que pertenezcan a esta área principal. El quinto paso es analizar el diseño de la organización, sus valores y sus recursos. Entonces, ¿cómo es el diseño de la organización? ¿Cómo está, digamos, constituida su organigrama? ¿Sí? ¿Dónde está la organización? ¿Cuál es, digamos, que su misión, su misión principal? ¿Sí? Conocer muy bien cuáles son sus valores. Si yo no comparto los valores como empleado, yo no debería trabajar en esa organización, porque hay que partir del hecho de que yo trabajo en una organización en la cual yo me sienta, digamos que libre y me sienta, digamos, con sentido de pertenencia, de poder, de que yo sepa que todo lo que yo hago dentro de la compañía, yo sé que apunta a la organización, al objetivo de la organización y apunta a mi, digamos, a mi crecimiento profesional. Si yo desde mi rol como profesional no me siento acorde a los valores de la organización, entonces no debería trabajar allí. Por ejemplo, un ejemplo muy absurdo acerca de esto es, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, muchas personas que eran nazis, pues digamos que no compartían la esencia digamos, de la tortura ni de la masacre a los judíos y esto. Entonces ellos, digamos que trabajaban dentro, digamos, de entre esos campos de concentración simplemente porque les tocaba, porque también los obligaban, pero ellos no compartían. Entonces a la final ellos fueron unos, digamos que de los promotores de este cambio, de que la guerra finalizara, por ejemplo, haciendo acciones sociales, por ejemplo muchos escondían a los niños, muchos ayudaban a liberar a los judíos, etcétera. Entonces, digamos que si yo no comparto la misión y digamos que los valores de la organización, yo no debería trabajar allí porque estoy violando mi propia integridad.
¿vale? Eso es lo más importante. Si yo como empleado no me siento acorde a lo que trabajo, entonces es mejor cambiar, ¿vale? Entonces esto es también muy importante, yo poderlo decir con pues a mis empleados, si fuera gerente de la organización, o si no, tratar de cambiar los valores y hacer como un consenso de cuál usted cree que es el valor, por ejemplo, principal de la organización. Sí, entonces ahí se empiezan a medir serían ese tipo de valores que están, digamos que inmersos en la organización y yo los podría también como modificar para poder que tenga ese sentido de pertenencia al empleado y sea el factor diferenciador con mi competencia. El, eh, el sexto paso es establecer políticas de cambio. Entonces, eh, un cronograma, por ejemplo, de cómo voy a empezar a hacer el cambio dentro de la organización, de cómo las personas van a empezar a, digamos que, a interiorizar la nueva cultura que yo estoy intentando implementar dentro de mi compañía. Sí, entonces, por ejemplo, yo empezar a capacitar a las personas, yo, por ejemplo, voy a hacer programas, por ejemplo, de comunicación, ¿sí? De asertividad, por ejemplo, a la hora de comunicar todo este tipo de cambios dentro de la compañía. Con eso las personas, pues digamos que se van a sentir también involucradas en que el cambio hace parte también de ellos y que todo es bueno para poder, digamos, crecer dentro de la compañía y crecer en el mercado. Y el último paso, pues es capacitar, formar los cambios y la forma de comportamiento, lo que yo les contaba. Entonces yo tengo que capacitar muy bien a las personas que trabajan dentro de mí, por ejemplo, capacitar en assessment, por ejemplo, también puede ser, por ejemplo, en salidas de campo, de cómo sería la organización si ellos a mí me ayudan a, digamos que, a implementar esta cultura organizacional nueva dentro de mi compañía. Al final, entonces, digamos que el cambio organizacional, la cultura organizacional es importante porque nos ayuda a la organización, primero, a posicionarse en el mercado, segundo, a que los empleados se sientan mucho más motivados dentro de la compañía, tercero, a que el sentido de pertenencia de cada uno de ellos pues crezca y si el sentido de pertenencia de ellos es grande, pues entonces mis procesos van a cambiar constantemente, mis procesos digamos que van a ser atendidos mucho de una mejor manera, los clientes van a percibir digamos ese cambio, esa cultura organizacional. No sé si a ustedes les ha pasado que hay personas que hablan de su empresa con mucho sentido de pertenencia y uno le provoca como cambiarse de compañía porque pues esa persona se siente súper bien, se siente como si todos los días fuera a jugar, ¿sí? Entonces digamos que es interesante por eso, porque hay organizaciones que desde que decidieron digamos que cambiar y adaptarse a las nuevas tendencias que están ocurriendo ahorita en el mercado laboral, entonces digamos que son personas que les gusta trabajar allí y son constante y tienen un constante, digamos que una constante necesidad de cambio, una constante necesidad de aportar ideas, de que yo voy a trabajar si es necesario esta tarde para poder llevar a cabo el proyecto que yo estoy haciendo, porque con esto yo puedo lograr avanzar dentro de la compañía. Es importante generar ese sentido de pertenencia dentro de las organizaciones para poder digamos, para poder que las personas se sientan mucho más motivadas y se sientan, digamos, parte de que son parte del cambio que se está llevando a cabo en la organización y no parte de que yo estoy enriqueciendo al jefe, ¿sí? Que también puede pasar. Bueno, esa fue alguna de la bibliografía que yo utilicé para hacer esta presentación. Y listo, muchachos. Entonces, pues nada, esta era la presentación que yo les quería contar el día de hoy. Espero les haya parecido interesante, espero les sirva para la actividad que tienen que desarrollar ahora en la asignatura. Cualquier cosa me cuentan, ya saben mis canales de comunicación. Y nada, pues me cuentan cualquier cosa. Veo que muchos participaron en el foro de contextualización. Muchas gracias y bienvenidos a todos nuevamente. Y nada, nos vemos dentro de 8 días con la siguiente videoclase. Chao.